están, hermanos? Buenas tardes. Como lo acordamos la clase pasada, vamos a seguir subiendo los videos a la red y les vamos a mandar el link, como ustedes me lo pidieron. El tema que sigue, que ya estudiaron y ya lo mandamos al grupo, se llama Victoria sobre la tentación. Dice así: todos los creyentes están sujetos a tentaciones, pero usted puede tener victoria sobre ellas si utiliza los recursos que están en su alcance. Vamos a ir primeramente, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Vamos a darle lectura completo. Dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este pasaje es muy importante en el tema porque vemos cómo aquí viene la victoria sobre la tentación. La vida del cristiano casi siempre está teniendo tentaciones. Somos tentados de acuerdo a nuestros placeres, a lo que nos gusta, a lo que deseamos, a lo que anhelamos. Pero aquí vemos cómo la Biblia es clara y dice que las tentaciones no van a ser más grandes de lo que podamos resistir, que Dios es fiel y juntamente con la tentación Él nos va a dar la salida. Muchos cristianos han argumentado que la lucha de batalla está en la mente y que si aprendemos a controlar nuestra mente vamos a poder controlar todo nuestro cuerpo. Ahora vamos, hermanos, a 1 Juan 4:4. Dice así: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el que tienta? El adversario. El adversario va a poner múltiples trampas para nosotros poder morder el anzuelo, poder caer en la tentación. Como lo comentaba hace un ratito, la tentación viene con lo que más nos gusta, con lo que más anhelamos, hablando en el ámbito natural, en el ámbito carnal. Las tentaciones llegan conforme al deseo del hombre. Pero aquí la palabra es muy clara, hermanos. Dice: Dios, los que permanecemos en Dios, vamos a lograr vencer los falsos profetas, porque el que está en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Aquí se está comparando el poder de Dios que nosotros tenemos, que hemos poseído y adoptado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que el que está en el mundo, ¿no? Que viene con la tentación natural. Y después, hermanos, vamos a ir a 1 Juan 5, del 3 al 4. Dice así: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Esta es nuestra lucha diaria, hermanos: lograr vencer al mundo y lo que el mundo nos ofrece. Preferir a Dios sobre todas las cosas, preferir hacer su voluntad, preferir la santidad, preferir la obediencia, como dice aquí, obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque todo el que ha nacido de Dios ha vencido al mundo. Entonces, hermanos, si ya nacimos en Dios, si ya somos nuevas criaturas y aceptamos a nuestro Señor como nuestro Salvador, entonces ya la victoria sobre el mundo ha sido en nosotros conforme a la fe que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuál es la reflexión de estos tres pasajes, hermanos? Que Dios ya nos dio la victoria sobre la tentación. El punto es si nosotros vamos a decidir tomar esa victoria o vamos a seguir luchando, batallando con nuestras propias fuerzas. Pongamos de ejemplo un pecado, no sé, a lo mejor fumar, ¿no? A mí me gusta mucho fumar, pero a Dios no le agrada y no es de testimonio para mi vida. Entonces, casi siempre los fumadores que se convierten a Cristo les cuesta mucho trabajo dejar el cigarro, porque están luchando con sus propias fuerzas constantemente. Y ven un cigarro y eso es de tentación. Entonces van y ceden a la tentación, es una lucha constante. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Dios y renunciar a todos nuestros deleites, a todos nuestros pecados,
entonces Él nos da la capacidad y la fuerza y a través de Él vencer la tentación. Y ya no es una lucha que nosotros pasamos solos, sino una lucha que pasamos con la ayuda de Dios. Ahora vamos a leer Gálatas 5:16. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un pasaje que hemos escuchado mucho, que se ha redundado bastante en él, de andar en el Espíritu. Pero a veces no hemos a lo mejor indagado un poco más en lo que es andar en el Espíritu. La mayoría de veces pues se nos hace difícil, la mayoría de veces como cristianos pues no tenemos a lo mejor esa sensibilidad de poder andar en el Espíritu. Uno de los significados de andar en el Espíritu es hacerlo constantemente. Una de sus raíces viene del hecho de estar siempre así. Entonces, si nosotros vemos este pasaje con el significado que es andar en el Espíritu, es que nosotros estemos siempre con esa presencia del Espíritu Santo, con esa presencia de Dios en nuestras vidas. A lo mejor podemos decir que es complicado, sí, pero si nos lo proponemos, si nos ponemos en sus manos, si reconocemos nuestra condición, como lo decía nuestro hermano, nosotros podemos andar conforme al Espíritu y no satisfacer a los deseos de la carne. Y como lo reitero, andar es estar en esa postura, es estar en ese sentir, es estar en el Espíritu. Ese es el significado de andar en el Espíritu, que la presencia del Espíritu Santo more y habite en nuestras vidas y en nuestros corazones, sea parte de nosotros, no sea algo que a lo mejor invoquemos de vez en cuando, que sí también tenemos que pedir y clamar para que esto venga a nuestras vidas, pero tenemos que estar y andar siempre en el Espíritu. El Salmo 119:11 dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Hermanos, ¿qué atesoramos en nuestros corazones? En estos momentos a mí me gustaría que ustedes se hicieran esa pregunta, se dieran a lo mejor un pequeño tiempo de verdaderamente desnudarse delante de la presencia de Dios y preguntarle a Dios si es que ustedes no lo pueden percibir, pero yo creo que nosotros sabemos y podemos percibir porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué es lo que atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que atesoramos en nuestras vidas? ¿Qué es lo que más queremos y que no es lo que tiene que ser? Porque lo que tiene que ser es la presencia de Dios. Y en el Salmo 119 dice que atesoremos sus dichos o su palabra. Y esos dichos y esa palabra, hermanos, ¿saben para qué nos van a servir? Como defensa, como fortaleza, como fundamento de nuestra fe, como lo que nos va a levantar para ir más allá, para vencer aún las acechanzas del enemigo y toda astucia del enemigo. Para eso nos va a servir atesorar su palabra, para eso nos va a servir atesorar su consejo, no atesorar las cosas de este mundo, sino atesorar lo que verdaderamente vale la pena. Como dice su palabra, no haga riquezas, porque esas el orín, la polilla, se las acaban, pero sí hagan tesoros en los cielos, porque allá ni el orín, ni la polilla podrán deshacerse de ellos. Y la mayoría de veces estamos más preocupados por lo que vemos y por lo que podemos sentir o palpar. En 2 Corintios 2:14 dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Dios nos lleva al triunfo, aquí lo dice. Él siempre nos lleva al triunfo. Nosotros no vamos a triunfar por nosotros mismos. Tú no vas a triunfar por ti mismo. No vas a triunfar por tus talentos, por tus atributos, por tu labia, por decir 20 veces aleluya, por decir 50 veces amén, por aventarte derecha, izquierda, derecha. No vas a triunfar por nada de eso. Tú vas a triunfar porque Dios, Jesús, es el que te va a llevar a ese triunfo. Nosotros vamos a triunfar como ministerio porque Dios nos va a llevar a ese triunfo. Y dice más adelante: y ustedes esparcirán toda esta fragancia. Ya lo hemos visto, hermano, nosotros somos ese vehículo, somos esa conexión, como lo ha mencionado mi hermano, entre el cielo y la tierra.
Es nuestra labor, es nuestra misión, es nuestro objetivo, esto es nuestro propósito, ser lo que une el cielo con la tierra. ¿Y qué dice la palabra en 2 Corintios? Esparcir esa fragancia. Esa fragancia es lo bonito, es lo hermoso, es lo maravilloso que es su palabra y lo que ha hablado a nuestras vidas y lo que es su Espíritu Santo. Es esa fragancia, es ese aliento de vida que nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? No para quedárnoslos, sino para esparcirlo, pero siempre conforme a su voluntad. Y nosotros tenemos que estar seguros que la victoria se nos ha entregado, porque dice su palabra que no os preocupéis. Dice, porque yo he vencido al mundo. Cuando nosotros creamos que nuestro Dios y nuestro Padre ha vencido al mundo y nosotros tomemos esa palabra, vamos a tener la victoria por encima de cualquier tentación. Nada más para reforzar un poquito más lo que ha comentado mi hermano, dice aquí el Salmo, dice, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Eso, hermanos, yo creo que como ministerio es lo que nos ha hecho falta, atesorar lo que dice su palabra, atesorar lo que dice su versículo, saber de qué trata Génesis, de qué trata Éxodo, de qué trata Deuteronomio, cuáles son las cartas paulinas, cómo se divide el Nuevo Testamento, conocer a los profetas mayores, a los profetas menores. Gracias a Dios la palabra es mucha, y si nosotros no atesoramos esos dichos, que es la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿cómo es que vamos a conocer a Dios? Nosotros conocemos más a Dios por medio de su palabra, porque su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla todo el tiempo de Dios, cómo se mueve Dios, quién es Dios, qué es lo que Dios hizo por nosotros. Y esos dichos son los que nosotros vamos a atesorar, dice aquí claro, para no pecar contra Dios. Cuando sabemos lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada por medio de la palabra, porque ya lo estudiamos, porque ya lo leímos y porque ya lo entendemos, entonces vamos a comportarnos a la altura, porque yo ya sé que en la carta tal, Dios aborrece a los borrachos. Entonces ya sé que ser borracho a Dios no le agrada, porque yo ya lo sé, porque yo ya lo medité, porque yo ya lo estudié, porque Dios a través de su palabra nos lo ha revelado. Entonces, entre más conozcamos la palabra, más vamos a saber lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. A eso se refiere este salmo de atesorar esos dichos. Y termina aquí perfecto el pasaje de Corintios, ¿no? Por medio de nosotros se esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. ¿Cómo vamos a esparcir esa fragancia si no nos hemos llenado todavía del conocimiento? Así que yo les invito, hermanos, a que este tiempo que a lo mejor pudiéramos tener más libres, nos metamos más a estudiar su palabra, a memorizar versículos, y no solo a memorizarlos, sino a entenderlo, a ir en oración delante de Dios y decirle, Dios, hoy que leo, hoy que puedo meditar, hoy que puedo estudiar, tengo ganas de que me hables por medio de tu palabra, quieres que lea Salmos, quieres que lea Proverbios, quieres que lea Mateo y las cartas, y empezar a discernir por dónde Dios nos quiere llevar. El estudiar la palabra de Dios es algo constante, hermanos, es algo que se tiene que hacer como hábito de nuestras vidas. Por algo existen los devocionales, porque es bien importante estar meditando y estudiando en la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Dios se lo dijo a Josué, medita en este libro de día y de noche, y todo lo que hagas te irá bien, todo lo que emprendas prosperará. Entonces, hermanos, yo termino con esto, cómo vamos a tener victoria sobre la tentación, sabiendo cómo vencer la tentación. ¿Y cómo vamos a saberlo? Por medio de su palabra. Y tenemos que también estar muy claros de que no se trata nada más de estarnos llenando de un conocimiento, porque recuerden que dice su palabra que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Nosotros como evangélicos, como grupo, como ministerio de evangelismo, nosotros tenemos que aprender a que el Espíritu Santo sea nuestra guía, a que el Espíritu Santo sea el que nos ilumine, el que nos abra el camino, el que nos muestre, porque sí, hermanos, son muy buenos hábitos, verdaderamente la palabra de Dios es de gran bendición para nuestras vidas, pero si nosotros la acompañamos de intimidad y de guianza de su Espíritu Santo, créanlo, hermanos, que va a ser totalmente diferente todo. Todo desde lo que leamos, desde lo que meditemos, desde lo que hablemos, desde lo que compartamos, desde la gente que le podamos hablar. Se van a abrir las puertas, hermanos, de una manera sorprendente. ¿Cuándo?
cuando ponemos primeramente a Dios en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces les mandamos por este mismo medio el siguiente tema. Siga repasando siga meditando y cuando reciba el otro tema, también estudienlo. Igual el viernes, yo creo que ya el sábado temprano, la próxima semana va a estar recibiendo el video y los vamos a mantener informados de todos los movimientos, qué va a pasar con el ministerio, cuándo nos vamos a volver a reunir físicamente. Pero por lo mientras, hasta el nuevo aviso, continúan los videos. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga, un abrazo. Bendiciones a todas sus familias. Bye.